Desentrañando la ciencia del narcisismo. Sean todos bienvenidos. ¿Qué dice la ciencia respecto al narcisismo? Vamos a analizar no solo esto desde las teorías abstractas, sino desde el ámbito de la vida real, que muestra cómo estos conceptos funcionan en el día a día. Y es precisamente eso lo que hace tan fascinante el campo de estudio de la personalidad. No hay una sola respuesta a esto. Es como mirar el narcisismo a través de un prisma, donde cada ángulo nos ofrece una nueva perspectiva. Nuestro material de hoy presenta 4 modelos principales. Comencemos con el primero, el modelo de rasgos. Este modelo propone que el narcisismo existe en un espectro, como otros rasgos de la personalidad. Así como algunas personas son muy extrovertidas y otras muy introvertidas, la mayoría se encuentra en algún punto intermedio. De igual manera, todos tenemos diferentes grados de narcisismo y estos interactúan con otros aspectos de nuestra personalidad. Por ejemplo, alguien puede tener un alto grado de narcisismo pero al mismo tiempo ser increíblemente amable o meticuloso. Esa combinación es bastante interesante, ¿verdad? Eso es el modelo de rasgos. Ahora, ¿qué sigue? El siguiente es el enfoque de la autorregulación. Este modelo sugiere que los narcisistas están en una constante batalla por proteger su ego. Siempre buscan validación y admiración, esos impulsos externos que les ayudan a mantener una autoimagen inflada. Entonces, no se trata tanto de un amor genuino por sí mismos, sino más bien de una necesidad constante de que los demás los apoyen. Esto nos lleva al eterno debate de la naturaleza versus la crianza, que es donde entran los modelos evolutivos y culturales. Porque claro, no puede ser solo uno u otro. El modelo evolutivo propone que ciertos rasgos narcisistas en moderación podrían haber sido útiles para nuestros antepasados. Ser asertivo, ambicioso o incluso un poco egoísta podría haber sido una ventaja en un mundo donde la supervivencia era lo más importante. Es como si en aquel entonces un poco de narcisismo te ayudara a luchar contra un tigre dientes de sable o a convertirse en el líder de la tribu. Pero hoy en día esos mismos rasgos pueden manifestarse de maneras menos sutiles. Por otro lado, el modelo cultural nos recuerda que no vivimos en un vacío. Nuestras sociedades y culturas tienen un enorme impacto en cómo se expresan y perciben estos rasgos. Lo que podría considerarse narcisista en una cultura podría ser visto como algo completamente normal en otra. Todo se trata del contexto. Y es ahí donde el tema se vuelve aún más fascinante. ¿Cómo influyen los diferentes factores sociales y culturales en el narcisismo? Y más importante aún, ¿cómo podemos aplicar este conocimiento para entender mejor a las personas que nos rodean o incluso a nosotros mismos? Ahora veamos cómo se entrelazan los diversos modelos teóricos. Ya hemos mencionado cómo el modelo cultural juega un papel crucial en la forma en que la sociedad define y percibe el narcisismo. Desde las formas sociales hasta la representación en los medios, todos estos factores tienen un impacto significativo en nuestras conductas y expectativas. Pensemos por un momento en cómo las expectativas sociales moldean nuestras acciones. Desde temprana edad estamos rodeados de mensajes que nos dicen cómo debemos comportarnos, qué debemos valorar y en muchos casos cómo debemos percibirnos a nosotros mismos. En una cultura que idolatra el éxito, la belleza o la popularidad, el narcisismo puede verse no solo como aceptable sino como deseable. Esto no es un problema aislado de ciertos individuos, sino una cuestión que nos afecta colectivamente. Es un problema colectivo en la sociedad, y ahí es donde el modelo cultural nos ayuda a ver el problema desde una perspectiva más amplia. No somos solo productos de nuestra biología o psicología individual, sino también de las narrativas y valores que se nos imponen. Al aplicar este modelo de la vida cotidiana, podemos notar cómo estos valores nos rodean constantemente. Como comunidad desde la infancia, se glorifica la ambición desmedida, por ejemplo, la apariencia física perfecta es lo que se enseña como una meta que el individuo debe tener y la fama como medidor de aquel elusivo objetivo que todos deberíamos alcanzar. El resultado es una presión social continua que impulsa a las personas a buscar constantemente validación externa. Esta búsqueda de aprobación puede volverse tan absorbente que eventualmente las personas pierden la conexión con su propio sentido interno de valor. Siguiendo con el modelo de rasgos, este nos ofrece una manera más matizada de comprender el narcisismo.
En lugar de verlo como una característica dicotómica, es decir, o eres narcisista o no lo eres, este modelo nos sugiere que el narcisismo existe en un espectro, tal como lo hablamos en otros videos del canal. Algunos individuos muestran altos niveles de grandiosidad y falta de empatía, mientras que otros pueden tener tendencias narcisistas más sutiles, y esto nos lleva a una pregunta esencial. ¿En qué punto esas características comienzan a afectar negativamente las relaciones o el bienestar personal? Muchos de nosotros en alguna medida exhibimos rasgos narcisistas en ciertos momentos de nuestras vidas. Puede ser cuando buscamos reconocimiento por un logro o cuando nos sentimos heridos por no recibir la atención que esperábamos. Sin embargo, el narcisismo como rasgo se vuelve problemático cuando estos comportamientos se vuelven constantes y empiezan a dañar nuestras conexiones con los demás. En el día a día, podemos observar personas que buscan ser el centro de atención en cada conversación o que constantemente comparan su éxito con el de otros. Estos son pequeños ejemplos de cómo el narcisismo puede manifestarse sin necesariamente llegar a los extremos, pero que de igual forma afectan la dinámica social y personal. El modelo de autorregulación en este punto nos proporciona una visión fascinante de lo que ocurre detrás del telón. En este modelo el narcisismo no es simplemente una cuestión de amor propio, sino más bien una lucha constante por mantener una imagen de superioridad. Las personas que caen en esta dinámica suelen vivir buscando validación externa, ya que su autoimagen depende de cómo los demás los perciben. En lugar de un verdadero sentido de autoestima, lo que encontramos es una constante necesidad de aprobación para tapar una profunda inseguridad. Imaginemos, por ejemplo, a una persona que siempre está buscando el aplauso de su entorno. Puede ser el amigo que en cada encuentro social necesita ser el centro de la conversación, o el compañero de clases que necesita hacerle saber a todos su punto de vista como definitivo. En estos casos, lo que realmente está ocurriendo es una batalla interna para proteger un ego frágil, lo cual con el tiempo genera un ciclo de insatisfacción, ya que ninguna cantidad de aprobación externa es suficiente para llenar ese vacío interno. Lo interesante es ver cómo estos 4 modelos no solo son teorías aisladas, sino que están interconectados y nos ofrecen una comprensión más completa del narcisismo. Nos muestran que no existe una única causa o explicación para este rasgo, sino que es el resultado de una compleja interacción entre factores biológicos, psicológicos y culturales. Así que al avanzar en este análisis, es importante que recordemos que el narcisismo no es simplemente una cuestión de ego desmedido, es una construcción mucho más profunda arraigada tanto en nuestra evolución como en las influencias externas que nos rodean, y al descomponer cada capa de este tema, estamos un paso más cerca de comprenderlo en su totalidad. Y así, hemos llegado a una de las preguntas más importantes de todo este análisis: ¿cómo evitar que los comportamientos narcisistas lleguen a extremos que perjudiquen a otros o a nosotros mismos? Creo que la clave está en entender el gran espectro del narcisismo alrededor nuestro, comprenderlo a fondo, reconocer sus señales y las influencias que lo alimentan. Nos da poder para movernos en nuestras relaciones de manera más efectiva, establecer límites más saludables y tal vez reconocer esas tendencias incluso en nosotros mismos. Es importante subrayar que esto no se trata solo de ellos, de personas ajenas a nosotros. Se trata de entender algo fundamental sobre la naturaleza humana. Todos tenemos en mayor o en menor medida un deseo de ser reconocidos, valorados, pero como hemos discutido, cuando ese deseo se desequilibra puede llevarnos por caminos peligrosos. Y al entender los modelos que hemos analizado, desde lo cultural hasta lo evolutivo, pasando por los rasgos y la autorregulación, podemos trascender a las etiquetas simplistas y los estereotipos. En lugar de etiquetar rápidamente a alguien como narcisista, podemos empezar a ver los matices, los factores que contribuyen a que esa persona actúe de una determinada manera, y esto no significa justificar comportamientos dañinos, por supuesto, pero sí podemos llevar la conversación a un terreno más constructivo. La comprensión de las raíces del narcisismo puede llevarnos eventualmente a intervenciones más efectivas, a relaciones más sanas y tal vez a una sociedad más compasiva. Esto que hemos discutido hoy es un verdadero despertar de conciencia, pero el aprendizaje no se detiene aquí. Esto es una exploración continua y cuanto más sepamos sobre el narcisismo, mejor preparados estaremos para reconocerlo, manejar sus complejidades y, como mencioné, mitigar sus efectos potencialmente perjudiciales, porque al final no se trata solo de casos extremos, sino de algo con lo que todos lidiamos en cierto grado. No es solo una característica que vemos en los casos más notorios o dramáticos. Todos en algún punto de nuestras vidas
enfrentamos este reto. Tal vez no en formas tan extremas, pero sí en el día a día, en cómo buscamos la validación, en cómo reaccionamos cuando no la obtenemos, en cómo construimos nuestra autoestima en base a las expectativas de los demás. ¿Nos lleva a esto a reflexionar dónde estamos nosotros en esta línea del narcisismo? ¿Cómo influyen nuestras propias tendencias narcisistas en la forma en que nos relacionamos con el mundo y con las personas que nos rodean? Son preguntas profundas y espero que lo que hemos explorado hoy les deje con una mayor conciencia no solo sobre los demás, sino también sobre ustedes mismos, porque al final el primer paso para cualquier cambio es el conocimiento. Y a partir de ahí podemos empezar a construir relaciones más auténticas, comunidades más saludables y una comprensión más completa de lo que significa ser humano. Pues bien, no teniendo más nada por explicar hoy, quisiera darte gracias por tu amable audiencia y también quisiera extenderte la invitación para que te suscribas a mi canal y me des un like si esto es de tu agrado. Mil gracias, un abrazo y hasta pronto.